Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIPA. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de diagnóstico clínico de animales mayores y menores. A cargo de la ponencia está el ingeniero Diego Silva desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, ingeniero Diego Silva. Puede comenzar con la ponencia. Hola, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les habla, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Ya, Mm, más de 15 años de experiencia en laborando en todo lo que se refiere al tema de producción animal, ¿no? Y obviamente estamos especializados en todo lo que es la parte sanitaria, ¿no? Dentro de lo que es la producción de animales, ¿no? Entonces vamos a empezar esta noche de capacitación, no sin antes recalcar que tenemos una hora aproximadamente para poder realizar nuestro curso de capacitación, de actualización, ¿no? Y vamos a ir viendo algunos aspectos importantes que se necesitan para hacer un diagnóstico clínico en animales mayores y menores, ¿no? Cuando hablamos de, tenemos que obviamente identificar, tenemos que conocer un poco, ¿no? Entonces, sobre lo que vendría a ser diagnóstico clínico veterinario. Entonces, el diagnóstico clínico, ¿no? Es una de las prácticas fundamentales dentro de lo que vendría a ser la veterinaria, dentro de lo que vendría a ser la producción, ya sea de animales mayores o animales menores, ¿no? Porque estamos hablando del aspecto sanitario, estamos hablando de la parte de salud de los animales. Entonces, es fundamental realizar un diagnóstico clínico priorizando, ¿no? Priorizando obviamente el bienestar de los animales. Entonces, es fundamental no solamente realizar este diagnóstico cuando tengamos sospechas de que estamos siendo atacados por una enfermedad, sino que lo hagamos de manera preventiva para poder hacer un diagnóstico mucho más, eh, digamos, mucho más en las etapas iniciales de la enfermedad y de esta manera poder corregir lo que se esté presentando y que esté causando algún tipo de malestar en nuestros animales. Es fundamental ello. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico clínico, cuando hablamos de diagnóstico clínico, estamos siendo, estamos siendo muy, digamos, tenemos que ser muy enfáticos, porque en realidad ese es nuestro principal objetivo, diagnosticar de manera asertiva, diagnosticar de manera oportuna, ¿no? De esta manera vamos a poder hacer de que el animal se encuentre en buen estado de salud. Cuando hablamos de diagnóstico clínico, cuando hablamos de diagnóstico clínico, nos basamos mucho en los procesos de observación. La observación es una herramienta muy útil, ¿sí? Para empezar a determinar posibles sospechas o presencia de algún tipo de enfermedad. Entonces, eh, la observación es, digamos, el punto de inicio para hacer un tema de diagnóstico clínico, ¿no? Luego, obviamente, ya vienen exámenes un poco más profundos. Dentro de ellos, exámenes físicos. Dentro de los exámenes más profundos, hablamos de pruebas que nos pueden ayudar a diagnosticar, análisis de sangre, análisis de orina, análisis de heces, etcétera, etcétera, ¿no?
y obviamente hacer una evaluación de síntomas para llegar a conclusiones precisas sobre la condición en la cual encontramos a nuestros pacientes. En este caso, cuando hablamos de pacientes, nos referimos obviamente a un animal, ¿no? A un grupo de animales. Cuando hablamos de animales menores, estamos hablando, en este caso, nos estamos refiriendo a aquellos animales que se producen a nivel, o a nivel de granja, es decir, crianza de vacunos, crianza de ovinos, caprinos, cerdos, crianza de aves, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en eso. Entonces, por eso les decía, dentro de mi experiencia, dentro de lo que es la producción, esto es uno de los problemas que vamos a, en la producción animal, esto es uno de los problemas que vamos a encontrar de manera diaria, ¿no? Es una de las ventajas que tal vez tenemos a comparación de otras carreras de que nuestra día a día no es monótono. Siempre vamos a encontrar una dificultad y esa dificultad, la mayoría de los casos son para iniciar a hacer un diagnóstico veterinario, ¿no? Un diagnóstico clínico. Entonces es fundamental saber empezar a determinar síntomas. ¿Ya? Cuando hablamos de observación es fundamental y básico saber cuál es el comportamiento de cada uno de las especies las cuales vamos a trabajar. Si hablamos de aves, ¿cuál es ese comportamiento? Si es aves de posturas, si son aves de engorde, si estamos hablando de ganado de engorde, si estamos hablando de ganado en producción de leche, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental saber en primer lugar, eh, cuál es ese comportamiento. Y a partir de la alteración que se pueda generar en el comportamiento del animal, vamos a empezar a, a tomar decisiones oportunas para poder hacer un diagnóstico muy asertivo, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿sí? Esto es Esto es fundamental. Entonces, luego, ¿qué va a proceder? ¿No? Obviamente nosotros, como les decía, nosotros tenemos que estar en constante contacto con el animal. Nuestro contacto puede ser visual, puede ser físico, puede ser de diferentes formas, ¿no? Entonces, el animal, ante nuestra presencia, ya va a tener un comportamiento propio. Obviamente, ¿por qué motivo? Porque estamos hablando de la confianza que el animal nos genera o empezamos a tener por el manejo que nosotros realizamos. Entonces, nos va a facilitar este contacto que tengamos, nos va a facilitar para empezar a sospechar de algún posible problema que tengamos. O dentro de nuestro plan de manejo, nosotros lo que podemos hacer es a realizar evaluaciones preventivas, obviamente para tener diagnósticos oportunos, para tener diagnósticos que nos permita poder encontrar un problema de una manera mucho más rápida, ¿no? La diferencia entre animales mayores y animales menores. Esto literalmente es un proceso de diferenciación bastante fácil. Los animales mayores los vamos a considerar vacas, caballos, ovejas, caprinos incluso, ¿no? Que tienen características fisiológicas o patrones de enfermedades distintas a los animales menores. Vamos a considerar también a los perros y gatos que están dentro del grupo de animales menores. Pero cuando hablamos a nivel de granja, animales mayores, estamos hablando obviamente del ganado vacuno, del ganado ovino, del ganado caprino, ¿no? Algunos consideran dentro de animales mayores a la producción de cerdos o la producción porcina. Otros consideran a la producción porcina como parte de animales menores. Y obviamente lo que vendrían a ser animales menores, hablamos de aves, cuyes, conejos y otros tipos de especies pequeñas. Consideramos también a los perros como parte de perros y gatos como parte de lo que vendrían a ser animales menores, ¿no? El diagnóstico
En animales mayores a menudo implica consideraciones de manejo, alimentación y otros entornos, ¿no? Mientras que en animales menores se enfoca más a la relación cercana de los propietarios y el estilo de vida doméstica. Entonces, si nosotros nos vamos a enfocar en lo que son animales mayores, entonces nos vamos a enfocar mayormente en cuál podría ser el factor que esté causando o que pueda llegarnos a causar algún tipo de inconveniente de salud en el animal. Entonces, el diagnóstico está basado en cuanto a manejo. ¿Cómo estoy manejando? En el tema del manejo, yo hoy en día tengo que ser sumamente cuidadoso, tengo que ser sumamente responsable, porque no solamente está el bienestar del animal desde el punto de vista de salud, sino también el bienestar del animal en general, ¿no? ¿Por qué? Porque ese animal debo evitarle procesos de estrés, debo evitarles maltratos, debo evitarle todo lo que le pueda causar es llegar a los procesos finales de estrés. Entonces, eso es sumamente importante. La alimentación debería estar basada en cuanto al tipo de producción eh, relacionada al tipo de producción en la cual maneja. Si es para leche, si es para carne, si es para línea materna, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y obviamente los entornos, ¿no? ¿A qué nos referimos con entornos? No solamente nos referimos a lo que podamos tener a nuestro alrededor, sino también a las visitas que nosotros podamos recibir. A diferencia de los animales menores, que muchas veces al ser animales mayores, al ser animales menores, tienen un mayor tipo de contacto, ¿no? Con seres humanos. Entonces, muchas veces nosotros somos los que finalmente le transmitimos ciertas enfermedades a nuestros animalitos que a la larga, cuando hablamos de un tema productivo, nos puede generar pérdidas importantes. Entonces, es sumamente importante cuando hablamos de animales menores, y ya les mencionaba, por ejemplo, cuyes, conejos, aves, ya sean aves de engorde, aves de postura, que nosotros tengamos controles muy estrictos con esos tipos de animales cuando hablamos de producción animal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos evitar es de que esos animales se mueran y al tener ese inconveniente, entonces nosotros lo que vamos a generar es justamente esto, problemas de salud. Obviamente, si hay un problema de salud, yo lo que voy a hacer es un proceso de diagnosticar. Entonces, nosotros tenemos que identificar bien lo que vendrían a ser animales mayores, ¿no? Los ovinos, los caprinos están considerados dentro del grupo de animales mayores. ¿Por qué lo consideran dentro de animales mayores si de repente no son de gran tamaño? Pero sí tienen condiciones fisiológicas muy parecidas a la de un vacuno, ¿no? De hecho, también son animales rumiantes o son poligástricos, ¿no? Entonces, por esa característica se la agrupa dentro del grupo de animales mayores. En el caso de los cerdos, en algunos casos, algunos consideran que son parte del grupo de animales mayores y otros consideran que son del grupo de animales menores. Personalmente, yo todavía los considero dentro del grupo de animales mayores porque en su edad adulta son animales bastante grandes, pese a que no tienen de repente la misma condición fisiológica a nivel de sistema digestivo como lo tuviese el ganado vacuno, ¿no? Y los animales menores que vendrían a ser las aves, ¿no? Las gallinas, pollos, como quieran llamarlos, cuyes, conejos y otras especies que se críen a partir de que no sean de gran tamaño y sí se puedan. Normalmente los animales menores se producen muchas veces en grandes escalas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y hacer primero la identificación y en base a ello, obviamente, se basará nuestro diagnóstico, porque no podemos hacer un diagnóstico de un problema digestivo que se esté presentando en un animal rumiante, no lo podemos hacer de la misma forma con un animal que sea, en este caso, por decir, un cerdo, que es un animal monogástrico, ¿no? ¿Qué procesos vamos a seguir
para llegar a lo que vendría a ser los procesos, el proceso que vamos a seguir para hacer un diagnóstico clínico, ¿no? En primer lugar, tenemos que hacer una anamnesis, ¿no? Que es la recolección de información, lo que normalmente nosotros llamamos la historia clínica del animal, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, si A es un animal nuevo, obviamente vamos a empezar a levantar información básica de nuestro animalito y poco a poco le vamos armando la historia clínica. Pero si es un animal que ya presenta historia clínica, entonces lo que nosotros hacemos es a esa historia continuarla, ¿no? Desde el punto de vista médico. Entonces, la recolección de información sobre la historia clínica del animal. Aquí nosotros podemos, y así ya tenemos esta base de datos, nosotros ya podemos ir determinando si este animal presenta con frecuencia algún tipo de dificultad de salud, ¿no? Entonces, dentro de esa historia clínica, no solamente vamos a tomar datos importantes, sino que también vamos a ir presentando, eh, lo vamos a ir describiendo en nuestra historia clínica los síntomas que podrían estar presentando, qué medicaciones se han dado previas a esto, si es que se le ha dado algo antes de hacer un diagnóstico clínico, si se le ha dado o no se le ha dado, si está bien de repente de manera eh, de que pueda hacer un tratamiento paliativo, ¿no? Ver si se ha realizado sus procesos de vacuna dentro de de los tiempos estimados o previstos, ¿no? Y sobre todo el cambio de comportamiento, ¿no? Esto es fundamental. El cambio de comportamiento, les vuelvo a repetir, nos va a dar el punto de partida para empezar a hacer todos los procesos de diagnóstico. Entonces, la anamnesis, ¿no? Es justamente ello, la recolección de información, básicamente, de muchos factores, ¿no? Hemos mencionado los principales, pero nosotros, los que ya trabajamos en granja, hacemos una anamnesis, podemos tomar consideraciones importantes adicionales también a ello. Cada uno con su propia experiencia ya empieza a considerar cierta información que puede ser valiosa. Al fin y al cabo, por más pequeña que parezca la información, puede ser de gran utilidad, ¿ya? Luego de hacer la anamnesis, ya nosotros podemos tener una idea de cuál sea la posible causa de el estado de salud de nuestro animal. Entonces, para corroborar esa pequeña información o salir de la duda que nosotros podamos tener dentro del proceso de anamnesis que hemos ido realizando, vamos a empezar a hacer un análisis físico. Y ese análisis físico es la evaluación de manera detallada de la condición física del animal, ¿no? No solamente vamos a determinar cuál es en qué condición corporal se encuentra nuestro animal, si ha bajado de peso, si se está manteniendo en el peso, sino que también voy a hacer otras evaluaciones como determinar cuál es su temperatura corporal para determinar si hay o no hay fiebre. Tengo que determinar al igual que como nos hacen a nosotros, en este caso nos hacen el tema de la presión, pero nosotros hacemos algo muy parecido, ¿no? Que es en este caso la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Para ello es fundamental que nosotros tengamos en claro cuáles son los parámetros sanitarios. Por ejemplo, cuáles son los parámetros de la frecuencia cardíaca en cada una de las especies. Esto es fundamental. De igual manera, la frecuencia respiratoria. Cada especie tiene su propia frecuencia, ¿no? No son iguales. O sea, yo no puedo evaluar a un caballo como si estuviese evaluando a un ganado vacuno. El ganado, en este caso el equino, siempre va a tener un metabolismo un poco más rápido y por ende la frecuencia cardíaca es un poco mayor que en el caso de la frecuencia cardíaca de un vacuno. Entonces tengo que determinar. Y cuando estoy hablando aquí de dos animales que literalmente son animales grandes y de la misma forma, yo no puedo decir que un animal mayor tiene los mismos parámetros en cuanto a frecuencia cardíaca y respiratoria
que un CUI. El CUI, su frecuencia cardíaca va a ser. Y se me ha presentado un problema con el Wi-Fi. Ya, nos hemos quedado en esta. Bien, les decía, entonces nos hemos quedado en esta parte. Vuelvo a repetir entonces, sobre todo el examen físico, ¿no? En los temas de las mucosidades creo que me quedé. Entonces es fundamental ver el tema de mucosidades. Las mucosidades nos van a determinar el estado de hidratación y cualquier otro tipo de anormalidad que se pueda presentar y que pueda ser palpable. ¿Cuáles pueden ser esas anormalidades? Estamos hablando posiblemente de por ejemplo, de un edema, ¿no? De un edema que normalmente es como una bolsita de agua donde hay materia, ¿no? Hay exudados que son en forma eh, de pus, ¿no? Que se tienen que hacer una evacuación, ¿no? ¿Qué más vamos a determinar? Pruebas diagnósticas, ¿no? En el caso de las pruebas diagnósticas, estamos hablando, por ejemplo, de la utilización de pruebas como análisis, ¿no? Análisis de sangre, análisis de orina, análisis de heces, ¿no? Principalmente, y los que más se utilizan, la utilización de imágenes como radiografías, ecografías, dependiendo del tipo de problema, se puede hacer cultivos microbianos y en casos ya más complejos, podemos hacer pruebas genéticas para obtener información adicional sobre las condiciones del paciente, ¿no? Ya hablamos de pruebas genéticas en una situación en la cual se presente de que hemos venido haciendo y hay un problema de salud y no lo podemos diagnosticar. Tenemos una idea de que puede ser una enfermedad, pero hacemos análisis de sangre, de orina y todo, y el animal sale como que no tuviese ningún tipo de perdón, ningún tipo de enfermedad. Hacemos radiografías, hacemos placas ecográficas, etcétera, etcétera, y el animal en apariencia es un animal sano, pero sin embargo presenta una dificultad, ¿no? Entonces, lo que ya pasamos es ya en este caso a hacer pruebas mucho más profundas a nivel genético que nos puedan decir cuál es qué antecedentes tiene ese animal de alguna enfermedad, la cual no es conocida o que no es frecuente y la cual no podemos realizar diagnósticos. Entonces, con las pruebas diagnósticas, nosotros lo que vamos a tener es una certeza de lo que está pasando con el animal. Vamos a ser mucho más precisos. Con cultivos microbianos, lo que nosotros incluso hacemos es saber qué tipo de medicamento podríamos llegar a utilizar para que sea mucho más preciso. ¿Sí? Obviamente, conforme yo voy utilizando algún tipo de prueba, tiene un tiempo, tiene una demora, ¿no? Pruebas de sangre, de análisis de sangre, dependiendo qué tipo de análisis hago. Puedo tenerlo en 1 o 2 horas, exámenes de orina, exámenes de heces, pueden demorar dependiendo lo que yo busque.
Análisis de orina, 1 o 2 horas. Análisis de ese, dependiendo, también unas 2 horas. Pero hay, por ejemplo, si yo quisiera determinar problemas a nivel de hígado, me puede demorar 1, 2, hasta 3 días, dependiendo del tipo de análisis que yo realice. Obviamente, esto sería mucho más útil si lo haríamos de manera preventiva y estuviese calendarizado dentro de nuestro calendario de sanidad, ¿no? Entonces, con esto, ¿no? Vamos a recapitulando. Yo con anamnesis lo que voy a tener es una idea de lo que el animal pueda tener. Es probable de que yo tenga la idea ya en mente de que pueda ser una enfermedad en específico, como pueda tener que puedan ser dos o tres. Que con el examen físico yo voy a ir eliminando de repente si tengo dos o más opciones. Lo que voy a hacer es eliminando algunas opciones que estén por ahí y me quede con una o con dos, ¿no? Y con las pruebas diagnóstico, la intención es justamente quedarnos con la enfermedad que es de manera 100% efectiva, ¿no? Y finalmente, bueno, las pruebas diagnósticas tienen que tener una interpretación de los resultados. Esa integración de hallazgos en la anamnesis, examen físicos y pruebas diagnósticos nos va a ayudar a establecer un diagnóstico diferencial y un plan de tratamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en esas tres primeras fases, nosotros tenemos que hacer la interpretación. Como les venía diciendo, yo en anamnesis ya puedo tener una idea. De repente tengo tres posibles enfermedades. Con el examen físico puedo ir eliminando uno, porque de repente presenta alguna característica que esa enfermedad no la tiene. Con la prueba diagnóstica, yo de los dos, o en tal caso de los tres, simplemente confirmo cuál es el problema. Simplemente me quedo ya con uno y obviamente ya empezaría a trabajar el tratamiento de una manera mucho más precisa y mucho más adecuada. ¿Sí? Entonces, la interpretación de resultados ya es el conjunto de lo que nosotros hemos ido viendo dentro de los procesos para realizar un diagnóstico, para realizar un diagnóstico clínico. Entonces, podemos hacer la utilización. Para mí es fundamental hacer por lo menos un análisis de sangre y si tenemos cerca y a disponibilidad por lo menos un ecógrafo, es para mí lo básico para poder llegar a un aspecto de certeza de la presencia de una enfermedad, ¿sí? ¿Por qué digo por lo mínimo? O sea, básicamente, porque yo creo que con una prueba, con un análisis de sangre, nosotros ya podríamos tener mucho más idea haciendo la interpretación de los resultados de cuál es el problema que se está presentando. ¿No? Hablar de enfermedades, cómo las voy a diagnosticar a cada uno de ellos, sería tomarnos más del tiempo que está programada esta capacitación. Y eso normalmente nosotros cuando nos preparamos, hacemos nuestras especializaciones, son cursos que no son de un mes, no son de 2 meses, son cursos que normalmente duran 6 meses. ¿Por qué? Porque muchas veces agarramos dentro de un mes dos o tres enfermedades en las cuales nosotros obviamente tenemos que aprender toda la sintomatología, toda la medición de parámetros y todo lo demás. Entonces, pero como les digo, hoy vamos a aprender al menos cómo se debe realizar el diagnóstico. ¿Qué desafíos tenemos dentro de lo que es el diagnóstico clínico? ¿No? Como desafío, lo que nosotros tenemos es primero de que hay una variabilidad de los síntomas. Es decir, ¿no? Los animales a menudo no pueden comunicar sus síntomas de manera verbal, lo que puede dificultar el diagnóstico preciso. ¿No? Cuando nosotros vamos al doctor, el doctor nos pregunta y nosotros respondemos. En este caso, nosotros no podemos preguntar al animal porque no vamos a tener una respuesta de él. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser muy meticulosos, a ser muy curiosos para a partir de ahí empezar a ver la variabilidad de los síntomas. Hay enfermedades de que los síntomas son muy parecidos, entonces por eso
tenemos una variabilidad de síntomas que me pueden dar como un diagnóstico a nivel de anamnesis, por ejemplo, lo que les decía, de dos o tres enfermedades que tienen similitudes, ¿no? Y que yo conforme voy avanzando en mis procesos de diagnóstico, voy a ir descartando hasta quedarme finalmente con uno. Otro desafío que tiene es de que cuando hablamos de pruebas diagnóstico es muy limitado, ¿no? No existen laboratorios especializados para hacer estas pruebas diagnóstico, ¿no? Si tenemos suerte, se podría trabajar, bueno, yo personalmente con un colega médico veterinario que trabajamos conjuntamente, nosotros mandamos a hacer muestras en un laboratorio o mandamos muestras para que sean analizadas en un laboratorio para humanos, ¿no? Simplemente ellos lo que nos hacen es darnos los resultados. Nosotros ya hacemos el proceso de evaluación de parámetros, ¿no? Y hacemos literalmente la interpretación de los datos que nos genera esos análisis. Entonces, a partir de ello, obviamente, se supone que si hubiese un laboratorio especializado, ese laboratorio ya debería darme con toda la interpretación, ¿no? Con lo que es lo que normalmente sucede con el caso de nosotros, los humanos. Pero en este caso no, simplemente me da los resultados, yo tengo que hacer la interpretación y a partir de la interpretación yo ya puedo empezar a determinar cuál es la causa del problema, ¿no? Entonces tenemos limitaciones en pruebas de diagnóstico, algunas pruebas pueden ser muy costosas y requieren equipos especializados, ¿no? Justamente ese es el principal problema por el cual no existen o si tenemos laboratorios para veterinario, son normalmente análisis básicos que se realizan, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer análisis más profundos obviamente nos generan un costo adicional. El comprar un equipo moderno genera que yo tengo que recuperar la inversión que estoy haciendo y por ende el costo sea elevado, ¿no? Lo que puede limitar su disponibilidad en ciertas áreas técnicas, ¿no? Factores ambientales y de manejos dentro del entorno en el que vive el animal y su manejo puede influenciar en su salud y afectar los resultados de las pruebas diagnóstico. Ese es otro problema que nosotros podemos tener cuando trabajamos con animales mayores, sobre todo. ¿Qué sucede? Que las muestras se pueden contaminar. En el caso de los animales menores, nosotros podríamos de repente, como son animales pequeños, nosotros podríamos, eh, digamos, limitar un espacio dentro de la zona productiva para hacer el sacado de las muestras, ¿no? En el caso de los animales mayores no sucede esto. Son animales que muchas veces tenemos que sacar las muestras en el campo o en corrales. Y normalmente los corrales, si son de descanso o son corrales de manejo, son lugares que no tienen una adecuada limpieza, no tienen un adecuado aseo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo utilizamos, sabemos que ese material se va a descomponer, no va a causar este, ningún perjuicio, pero no es un lugar apropiado para hacer un muestreo. Y muchas veces, dependiendo de las condiciones en las cuales nos encontramos, los animales pueden estar incluso altamente sucios, ¿no? ¿Por qué? Porque no porque el animal obviamente sabe que se tiene que limpiar, se lo hace de manera natural, pero cuando está demasiado sucio, obviamente no va a poder hacer, se va a tener que aguantar hasta que haya un momento en el cual lo pueda hacer de una manera más fácil, ¿no? El animal tiene también esas características. Entonces, ¿qué sucede? Que si encontramos un animal con esas características, hacemos un muestreo, si no hacemos con el cuidado respectivo, esas pruebas se pueden contaminar y me puede ir dando un resultado, un falso positivo, que finalmente me va a generar que no haga el tratamiento de la manera correcta, ¿no? Entonces, es fundamental, como les decía, que tenemos que afrontar desafíos, ¿no? Los desafíos los vamos a tener.
Las pruebas de diagnóstico no son fáciles. Los ecógrafos a nivel de animales sí se están haciendo más recurrentes. Sí, ya podemos tener, porque hoy en día esos equipos para el tema veterinario han bajado mucho de precio y ya puede ser mucho más accesible, ¿no? Ahora con los ecógrafos móviles, mucho mejor. El tema de las placas radiográficas, de repente no hay mucho que lo tengan porque es muy complicado muchas veces poder sacar una placa radiográfica. También se trabaja a veces con, en este caso, eh, con aquellas clínicas o que trabajen sacando placas radiográficas en humanos, también se puede trabajar con ellos. Obviamente ellos nos dan la placa, nosotros la interpretación y esas son las limitaciones que tenemos. Pero ese desafío no quiere decir de que nosotros no podamos utilizar la tecnología para poder hacer un diagnóstico mucho más adecuado. La idea es de que en un tiempo ya podamos tener clínicas mucho más preparadas, mucho más especializadas, cada uno con su respectivo laboratorio, que nos permita tener resultados e interpretaciones más acorde a lo que nosotros queremos, ¿no? Porque hasta ahora si trabajaríamos, seguiríamos trabajando con temas de que nos hagan el análisis o de las muestras, eh, los laboratorios, en este caso humano, nos simplemente nos quedaría, si bien es cierto, nos darían los resultados, pero la interpretación todavía quedaría en nuestras manos, ¿no? ¿Qué importancia tiene qué importancia tiene hacer un diagnóstico clínico preciso? No, un diagnóstico preciso es fundamental para proporcionar el tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico del paciente o del animal. Entonces nosotros es lo que tenemos que hacer. La idea, pese a las limitaciones que nosotros podamos tener, la experiencia poco a poco nos va diciendo cuál puede ser la causa del problema. Muchas veces sí, la utilización de las pruebas de diagnóstico, dentro de esto pues sería lo ideal, ¿no? De todas maneras, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico con los cuatro procedimientos que hemos ido mencionando, nuestro diagnóstico va a ser más preciso. Y si tenemos un diagnóstico más preciso, nuestro tratamiento va a ser igual, ¿no? Entonces vamos a ver efectos mucho más rápidos y mucho más concretos, ¿no? Ayuda a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas y protege la salud pública cuando se trata de enfermedades zoonóticas. Esto es también sumamente importante porque estamos hablando no solamente de un contagio a nivel de rebaño, sino que también estamos hablando de la salud pública, la salud en la cual nosotros estamos inmersos, ¿no? Entonces es fundamental ello, de que podamos hacer un diagnóstico y podamos tomar las decisiones de una manera mucho más rápida. Siempre menciono esto, yo como soy ingeniero zootecnista trabajo más la salud preventiva, ¿no? Que la curativa. Los médicos, mis colegas, los médicos veterinarios son los que se encargan de ello, ¿no? Pero no quiere decir de que los médicos veterinarios tampoco puedan trabajar la parte preventiva. Tengo muchos colegas que sí lo trabajan y es para mí la mejor forma de trabajar en el tema sanitario, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de prevenir y hablamos de evitar propagación de enfermedades contagiosas o enfermedades zoonóticas y o zoonóticas, entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es con diagnósticos preventivos. ¿A qué me refiero con diagnósticos preventivos? De que esta actividad de hacer un diagnóstico de la presencia de algún tipo de enfermedad sea de manera regular dentro de nuestro sistema de producción animal. Me refiero a que, bueno, si hablamos de pollos, por ejemplo, a nivel de animales menores, obviamente estos animalitos a los 45 días ya están en el mercado. Pero eso no quiere decir de que yo no pueda hacer pruebas de tipo preventiva. Cuando un animalito llega, yo puedo sacar pequeñas muestras de esos animales y mandarlas a analizar. Eso no quiere decir de que yo no voy a estar observando el comportamiento de los animales, prestarle un poquito más de oído a cómo pían,
¿no? Y obviamente me puede servir. Entonces, por ahí no es necesario que yo llegue a la enfermedad para ir realizando un tratamiento preventivo. Las aves de de este tipo de categorías que son animales de alta producción, estamos refiriendo a que son mucho más susceptibles a enfermedades. Podría trabajar de una manera preventiva. En ganado vacuno, estamos yéndonos a los extremos, ¿no? En ganado vacuno de igual manera, realizar pruebas de descarte. Por ejemplo, podríamos hacer, por ejemplo, en Perú, SENASA, que es la autoridad, que es en este caso el Servicio Nacional de Sanidad Agrícola, en donde está sumergido entre la sanidad animal y sanidad vegetal, eh, tiene un programa de erradicación de dos enfermedades muy importantes, que son la tuberculosis y la brucelosis. ¿Y a qué nos referimos con esto? Como queremos erradicar, no queremos que el animal esté libre de la enfermedad por vacuna, simplemente queremos erradicar del todo. ¿Qué se hace? Se hace muestreos de manera temporal, ¿no? Y dentro de un año, 4 muestreos, ¿no? De manera trimestral, y luego de que hayas hecho ese monitoreo, tienes una certificación de que tu hato es libre de esa enfermedad. Y de ahí lo vas haciendo de manera anual. Entonces, ¿estoy trabajando de manera preventiva? Sí. ¿Estoy evitando tener brucela? Sí, porque si sale positivo, lo que me va a generar es de que ese animal va a estar destinado para el sacrificio, va a tener que morir para que tengo que erradicar, en este caso, la enfermedad. ¿Tengo beneficios? Por supuesto que sí. Eso es obviamente un tema ya de otra capacitación, ¿no? Nos facilita a tomar decisiones sobre el manejo y cuidado de los animales, ya lo hemos visto sobre todo en animales mayores, ¿ya? Incluye la implementación de medidas preventivas, lo que les venía diciendo, la salud preventiva para mí es fundamental y creo que hoy en día para la mayoría de médicos veterinarios de igual manera, ¿no? Y de esta manera podamos evitar la recurrencia de las enfermedades, ¿no? La tecnología nuevamente tiene que ser parte de nuestra vida. Es fundamental registrar todo lo que suceda desde el punto de vista sanitario, productivo y ocurrencias dentro de nuestro espacio de crianza, ¿no? Es fundamental. ¿Por qué registrar? Porque en algún momento se nos puede presentar algo parecido y ya nosotros sabemos qué decisión tomar de manera más rápida, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos, bueno, ¿no? Bueno, como conclusiones podemos decir que el diagnóstico clínico es un proceso multifacético porque tenemos que realizar diferentes facetas para poder llegar a un diagnóstico certero que requiere de habilidades como la observación fundamental, la observación, la interpretación de datos también es fundamental. La interpretación de datos desde que yo toco al animal, hago un diagnóstico de imágenes, un diagnóstico o análisis de laboratorio, ¿no? Y obviamente la toma de decisiones por parte, en este caso, normalmente lo hace el médico veterinario, ¿no? Porque es parte de su función. A nivel normativo, de igual manera, es el médico veterinario el que lo hace. Pero eso no quiere decir de que hoy en día el médico veterinario no pueda recibir un apoyo, recibe un apoyo. Se está generando, por ejemplo, nosotros los ingenieros zootecnistas, que podamos tener la facilidad de especializarnos en temas sanitarios. Los técnicos agropecuarios y hoy en día ya se está empezando con la formación de técnicos veterinarios, ¿no? Entonces, ellos también, o estamos incluidos todos, ¿no? Dentro de ello, pero obviamente que el que va a terminar firmando todo esto va avalando todo lo que nosotros hagamos, va a ser el médico veterinario, ¿no? La colaboración entre el propietario del animal y el veterinario es esencial para la recopilación información precisa y que garantice el bienestar del paciente. Les decía, si bien es cierto, de repente nosotros no podamos estar en el lugar en donde ustedes están criando sus animales mayores o menores. Lo que nosotros vamos a buscar, ¿no? Es la información que ustedes tengan cuando nos soliciten. Es probable que me vaya yo o se vaya el médico veterinario. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Entonces, tanto hoy en día el médico veterinario como el ingeniero zootecnista, ambos trabajamos de la mano. Yo tengo, les vuelvo a repetir, yo trabajo como médico veterinario y yo tengo la especialidad dentro de lo que es producción animal, el tema de sanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día la competencia está fuerte y la exigencia mayor. Entonces, si no hay un médico veterinario, obviamente quien tiene que tomar decisiones soy yo. Entonces, ¿por qué? Porque trabajamos de la mano, sí. Puedo llamarle de repente su día de descanso, no me contesta y hay que tomar decisiones ya. Entonces, para eso también tenemos que capacitarnos y estos espacios justamente nos dan ese plus, ¿no? Y la información continua y el acceso a tecnología avanzada con fundamentos para mejorar la precisión y eficiencia del diagnóstico clínico en la práctica veterinaria, ¿no? Es importante hoy en día con la tecnología que nosotros tenemos, ya el papel está quedando de lado, de mi celular, de mi equipo electrónico, una tablet, una laptop, una portátil, y yo pueda tener sistema que me permita tener el historial clínico de mis pacientes, de mis animales, ¿no? Ya subido en un sistema en internet a las nubes, como decimos, esa información no se va a perder en ningún momento, esa información se va a guardar, esa información se puede actualizar, esa información siempre va a estar ahí y voy a tener el historial clínico eh, siempre a la mano. Entro a mi celular, de repente no lo puedo tener eh, de repente lo que tengo el sistema, cuando tenga, puedo llenar de información, cuando lo guardo, ¿no? Simplemente ahí, cuando ya tenga el acceso al internet, lo subirá al sistema. Hoy en día ya se trabaja de esa manera. La tecnología nos ha facilitado todo ello, ¿no? Y la idea es, como les decía, hacer un diagnóstico muy oportuno, hacer un diagnóstico rápido y a que sea preciso y de esta manera hacer el tratamiento adecuado, ¿no? Hasta aquí la parte expositiva. Lo que quedaría a partir de estos momentos sería la ronda de preguntas. Si hay alguna consulta, les doy un par de minutitos para que la formulen mediante el chat, ¿no? O en su defecto de manera ordenada por los micrófonos, ¿sí? Bien, si no hubiese dudas o consultas, no me quedaría más que ir agradeciendo en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me dio esta noche de poder compartir un poco de conocimientos y experiencia
con ustedes sobre el tema de diagnóstico clínico de animales mayores y menores, ¿no? El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva, se despide de ustedes. A ver, hay creo que una pregunta acá. Con respecto al diagnóstico referente a mucosidad, ¿con qué tipo de enfermedades se pueden asociar? A ver, vamos a considerar lo siguiente. Las mucosidades no solamente se van a dar a nivel de las fosas nasales, ¿no? Las mucosidades también hablamos de otros esfínteres. Entonces, dependiendo qué pueda ser, normalmente las mucosidades que se puedan observar a nivel de fosas nasales pueden ser mucosidades que estén relacionadas a enfermedades respiratorias, ya en la mayoría de los casos, ¿sí? Eh, por ahí a nivel de mucosidades bucales, en la mayoría de los casos están sujetas a que sea probable problemas de que se den a nivel del sistema digestivo, ¿ya? El sistema digestivo. De repente una salivación excesiva, ¿sí? Una salivación excesiva es probable de que esté considerando a nivel del sistema digestivo. ¿En qué parte del sistema digestivo? Por lo menos hasta la parte del estómago puede haber algún tipo de problema, ¿no? Puede ser algún problema que se esté causando por algún cuerpo extraño, puede ser que se esté presentando porque el animal consumió de repente algún tipo de alimento de que haya estado contaminado, está relacionado al sistema digestivo y obviamente habría que hacer una evaluación del problema. Y si nos vamos ya a esfínteres a nivel de orinas o a nivel de secreciones, ¿no? Excreciones, entonces también, ¿no? Dependiendo si es a nivel de sistema digestivo, puede estar relacionado al sistema urinario, al sistema reproductivo, ¿no? Y en el caso de las excreciones, está relacionado normalmente con el sistema digestivo, ¿sí? Entonces, las mucosidades nos pueden dar luces de lo que pueda tener nuestro animalito. En algunos casos, por ejemplo, la mayoría de los animales a nivel de las fosas nasales, algunos lo conocen como morro, esa es una zona que siempre para húmeda, ¿no? Se considera como parte de una mucosidad que es permanente, que te da indicios de que el animal está en buenas condiciones. Si está seco esa zona es porque el animal ya está presentando un proceso de fiebre. Entonces, tenemos que ir determinando más o menos por qué zona está la mucosidad para poder saber cuál es el problema, ¿no? Bien, si no hubiese más consultas o dudas, no me quedaría nuevamente que más que ir agradeciendo nuevamente a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad. Ya, ir agradeciendo a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad de poder exponerles esta noche el tema en mención, ¿no? El diagnóstico clínico en animales mayores y menores. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por su tiempo y su dedicación. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, éxitos y bendiciones.